Nunca olvidaré la mañana en que les dijeron 24 horas. El recuerdo se me queda pegado como una fotografía manchada por la lluvia. Una hoja de papel doblada que alguien deslizó por debajo de la puerta. El timbre que sonó 3 veces sin que nadie contestara. Y el sonido seco de las botas de los hombres fuera de la casa que terminaron marcando el compás de un día que ya no volvería a ser el mismo. Andrés abrió la puerta y vio a Vargas como quien ve a un animal que no pide permiso para entrar en el paisaje ajeno. El hombre vino con una carpeta gorda y una sonrisa estrecha, con esa educación comprada que se le pega a quienes están acostumbrados a que la ley se doblegue a su conveniencia. Había 2 hombres detrás, no uniformados, más bien vigilantes, uno con los brazos tatuados, otro con gafas oscuras a pesar de la mañana nublada. En la hoja, la tipografía oficial y la firma de alguien que, en el mejor de los casos, había leído poca verdad antes de firmar su nombre. Una notificación de desalojo por presunta posesión irregular, y la promesa implícita de que en unas horas empezaría el desarme de una vida. «Tiene usted 24 horas», dijo Vargas, clavando la mirada en Andrés, como si aquel tiempo fuera una concesión, no una sentencia. Andrés tuvo el gesto de buscar conversación, una última grieta humana. Habló del alquiler atrasado, de 2 hijos chicos, del trabajo que prometía llegar en unos días. Vargas escuchó con la cabeza ladeada, como quien no escucha porque no quiere o no necesita hacerlo. Respondió con cifras y con la palabra que todo lo vacuna de empatía: negociación. No hubo negociación real, hubo un ultimátum y un reloj que empezó a correr con la indiferencia de quien no teme perder nada. Dentro, la casa olía a gachas de domingo y a jabones baratos. Lucía, de 12 años, estaba en la cocina con el delantal manchado de harina, intentando fingir que todo era una tarea doméstica. Mateo, de 8, sostenía un pequeño coche de plástico que había rodado hasta debajo de la mesa. Sus manos eran inquietas, sus ojos, grandes y claros, como 2 lunas que no lograban entender las coordenadas de aquel mundo adulto. Andrés los miró y comprendió, con una claridad fría, que tenía que transformar esa claridad en movimiento. Empacar, salir, no hacer ruido, no provocar a Vargas, no alimentar su arrogancia con llantos ni argumentos que no cabían en la carpeta que el hombre sostenía. La lista de lo que no se podía llevar estaba hecha de cosas menos visibles, los recuerdos que no caben en una maleta, los papeles que valen más por lo que dicen que por su tinta, las promesas de que mañana será distinto. Aún así, Andrés hizo lo que pudo. Metió ropa doblada en mochilas, escondió algunos libros en la innombrable caja de herramientas, guardó las fotografías en un sobre que atinó a rotular como «para guardar». En la pared, la sombra de un calendario mostraba el mes entero tachado con bolígrafo negro. Uno de los días tenía un pequeño corazón dibujado. Era el aniversario de su mujer, y la marca quedó como un recuerdo bruto de lo que había sido antes de que el ruido administrativo lo arrasara todo. La abuela de la cuadra, que había puesto su olla a hervir en cuanto vio a los hombres, trajo una manta y un pan de campo. Nadie la nombró, pero su gesto dijo tanto que Andrés sintió que la ciudad todavía tenía rincones donde los otros reconocían la fragilidad de los que pierden. Nadie solucionó el desalojo con una olla, pero una olla caliente en las manos es a veces una especie de bendición práctica. Alimenta el cuerpo mientras la mente trabaja la estrategia. Esa noche durmieron en el suelo, con bolsas como almohadas y la radio encendida a un volumen bajo. Andrés contó historias que hacía tiempo no decía en voz alta, anécdotas de su matrimonio, cuentos de cuando Lucía era pequeña y se escondía entre pilas de ropa para jugar a ser adulta. Historias tontas para que los niños se durmieran con una carcasa de ternura alrededor. Mateo se abrazó a un coche de juguete y Lucía guardó la promesa de ser fuerte como si fuera una herramienta más. Antes de que amaneciera, Andrés sacó del armario un mapa viejo, de esos que se reparten en los bares y los pueblos. Había una marca junto a una carretera secundaria, una ruta que subía a la sierra y una nota en la caligrafía de su padre: Cabaña de Augusto. Era una referencia mínima, una memoria que no sabía si valía para algo, pero en la medida en que la casa les había sido arrancada, cualquier posibilidad de cobijo se volvía una brújula. El viaje fue una sucesión de pasillos urbanos que se fueron cerrando hasta hacerse sendero.
Tomaron un autobús con la primer luz del día, mochilas al lado, caras pegadas al vidrio empañado de lluvia fina, y el mundo de la ciudad que quedaba atrás como un telón que se cerraba sobre un escenario que ya no les pertenecía. Durante el trayecto, Andrés intentó planear, buscar un abogado, registrar papeles, interponer recursos. Pero la burocracia tiene un ritmo distinto al del hambre y el frío. Funciona con plazos que no se ajustan a la urgencia de la persona que lo pierde todo. Aún así, en algún lugar de su mente, el mapa se trabajaba como una posibilidad concreta. La caminata por la sierra comenzó entre charcos y barro. La lluvia se empeñó en poner una película delgada sobre la piel de todo. Las mochilas, las botas, las fotos que uno mira sin ver. Lucía caminaba en silencio, con la postura de quien absorbe cada detalle. Ramas rotas que parecían huesos, un olor a musgo y hojas húmedas que olía a casa antigua, y el rumor de un arroyo que corría detrás de los taludes. Mateo, menos atento a las conversaciones de los adultos, encontró un palo y lo convirtió en espada. Su juego tenía la función de borrar el miedo por minutos. Andrés llevaba una linterna, una botella de agua y la foto de su mujer en el bolsillo. La imagen era una isla de luz cuando la noche bajó. El rostro de ella, la sonrisa al borde de los ojos. No hablaba de su muerte mucho. Lo que quedaba era más bien un silencio compartido, en el que el recuerdo era una presencia cálida. Subir la montaña junto a sus hijos era, en algunos instantes, como volver a un pasado mejor. Aunque su cuerpo recordaba también que en la vida no hay retromarcas. Avanzar es la única opción. La cabaña apareció entre los árboles como una boca que se abre, de madera oscura, techo pronunciado, una chimenea que no humeaba, pero tenía su sombra de ceniza seca. Tenía ventanas con cristales sucios y una puerta que crujió cuando Andrés la empujó. Dentro, el aire estaba frío y olía a madera vieja y a papel cerrado. Un polvo fino flotaba en el haz de la linterna. Todo estaba dispuesto como si alguien se hubiera ido de improviso y hubiera dejado la vida suspendida. Tazas sobre una mesa, un juego de cartas, un sillón con una manta todavía colgando de un lado. Encendieron una vela para calentar la habitación y sentarse a decidir. La cabaña era más pequeña de lo que habían imaginado, pero la geometría del lugar ofrecía refugio. Una alcoba, una estantería, un banco pegado a la pared. Las sombras se alargaban y la lluvia, que seguía ahí como un rumor externo, parecía empujarlos a hablar. Andrés no dijo mucho. En su mirada había decisiones que eran, al mismo tiempo, obediencias y rebeldías. Fue Lucía quien encontró el baúl en la esquina, debajo de una cortina rota. Estaba cubierto de moho en los bordes y tenía una cerradura oxidada. Cuando Andrés lo abrió, el olor a papel viejo subió como un olor timpánico. Fotos amarillentas, cartas con sobres atados con una cinta azul, un cuaderno con la portada gastada y un sello en tinta que decía Agosto 1954. Afuera, la lluvia rayaba la ventana. Adentro, los objetos tenían el poder de detener el tiempo. Las fotografías mostraban rostros que se parecían a los de Andrés, no por coincidencia, sino por rasgos que la genética imprime sin preguntar. Hombres de barba dura, una mujer con un delantal y un sombrero de ala ancha, un niño pequeño abrazado a un perro. Una de las fotos tenía al fondo una casa con una chimenea igual a la que los cobijaba ahora. En la esquina, alguien había escrito a mano, «Nuestra casa, don Augusto». Andrés dejó que sus dedos recorrieran las imágenes, como quien busca la textura de una puerta antigua. Había cartas dobladas, algunas con fechas escritas en tinta que se resistía a desaparecer. 1962, 1968, 1975. También apareció una hoja con la palabra fideicomiso, escrita de puño y letra, y una nota que hablaba de parcelas destinadas a la conservación del monte y de reserva para descendientes. Era un lenguaje que sonaba a promesas sólidas. También sonaba a papeles que podrían otorgar derechos. Andrés sintió una mezcla de esperanza y cautela. Una posibilidad de pelear, pero sin la certeza de ganarla. En el centro del baúl había un cuaderno con una tapa de cuero. El diario estaba escrito en una letra apretada, de alguien que había tenido algo que decir, y lo dijo sin pausa. Andrés rozó la primera página,
y leyó en voz baja para que los niños escucharan el sonido de una voz ajena a su historia inmediata. 13 de marzo de 1959. Hoy el campo me ha devuelto una claridad que no sentía desde la muerte de Rosa. He decidido que esta tierra no será vendida para el lujo ni para el olvido. Si yo no puedo protegerla, que alguien lo haga en mi nombre. He hablado con el notario y he puesto en fideicomiso 50 hectáreas. Que sirvan para los que aman esta selva, y para quien sea mi sangre, aunque la vida me haya obligado a darla. Augusto. La lectura de esa primera línea fue como una pequeña detonación. Andrés miró la nota que hablaba de un fideicomiso, y por un momento imaginó que el desalojo podía haberse construido sobre arenas movedizas. No había certezas, apenas indicios. El diario seguía, con frases que alternaban la ternura y el arrepentimiento. Cartas a un hijo que había entregado al orfanato. Cartas a nadie y a todos. Confesiones sobre decisiones tomadas cuando la miseria pintaba su horizonte de opciones feas. ¿Quién era don Augusto?, preguntó Lucía, con la voz baja de quien teme despertar a un fantasma. Era el hombre que vivía aquí antes, dijo Andrés, o eso parece. Tal vez alguien que quiso proteger esta tierra. Mateo no dejó de mirar una foto donde un niño pequeño sujetaba la mano de un hombre de ojos claros. Señaló la imagen con el índice y dijo, con esa lógica de los niños que reduce inmundo a conexiones instantáneas: se parece a papá. La frase quedó como una piedra lanzada en el estanque. Andrés sintió que algo en su historia personal se alineaba con aquello que el baúl mostraba. No por orgullo, ni por búsqueda de revancha, sino porque la vida, en una de sus giros bruscos, podía haber dejado pistas que ayudaran a reconstruir lo que la ciudad había intentado borrarle. Esa noche se sentaron alrededor de la mesa improvisada con la linterna y repasaron las cartas. Algunas tenían solo nombres y direcciones antiguas. Otras declaraciones más firmes, testigos, sellos notariales, firmas que se ofrecían como anclas. Había una página con un sello empastado que decía, Registro de Propiedad, Parcela 178. Y otra con una nota que mencionaba la cesión, en favor de descendientes directos o legatarios designados. No era la prueba cerrada que se necesita para poner fin a un desalojo en un tribunal, pero sí algo que podía dar pie a una investigación seria. Andrés hizo lo que cualquier padre haría. Guardó los papeles en su pecho y dijo que mañana buscaría a un abogado. En su voz no hubo pompa judicial. Hubo la conciencia de que, para pelear con Vargas, necesitaría algo más que deseos. Necesitaba tiempo, documentos y aliados. Pero también comprendió que la primera batalla era asegurar aquello que las manos de Vargas podrían destruir si encontraban el baúl. Afuera, la noche se cerró como un telón. Adentro, la vela dejó sombras que se movían en las paredes como peces cansados. Lucía tomó la mano de Andrés en un gesto que no requería palabras. Mateo, por su parte, se acurrucó con el coche de plástico sobre la manta que había encontrado en el baúl. Los niños dormían con la fragilidad de quien confía en la presencia de otro para ser protegido. En la penumbra, Andrés rememoró cómo había conocido la cabaña de Augusto. Un verano, cuando era adolescente, había llevado leña para el hombre mayor y había escuchado en silencio algunas de sus historias. Don Augusto le había ofrecido café y pan, había hablado de tierras que no habrían de venderse para que las montañas siguieran siendo hogar para los pájaros y para los hombres que las cuidan. En aquella época, Andrés no imaginaba que años después su propia vida terminaría en el umbral de la casa de aquel hombre. Al amanecer, despertaron con la luz encendida a través de las rendijas. El aire era más frío ahora, como si la montaña hubiera querido recordarles que el trabajo empezaba con la luz y que la verdad no se apresura. Andrés salió a caminar y encontró en el porche una tabla con clavos que había sido usada como bancal. En el suelo, marcas de pisadas antiguas y la huella de un perro que había pasado por ahí y se había quedado. Todo indicaba que alguien había dejado la cabaña deprisa, y no por abandono, por necesidad.
Andrés sentía que aquella cabaña no era solo un refugio provisional, era una posibilidad de cambiar el rumbo que Vargas buscaba imponerles. No sabía cómo, aún, pero la mezcla de fotos, sellos y el diario le otorgaba una ventaja improbable. Indicios, rastros, un rastro que, con ayuda, podía convertirse en algo más sólido. Durante las siguientes horas se dedicaron a ordenar el lugar. Lucía limpió las ventanas con un trapo viejo. Mateo jugó a seleccionar las fotografías como si fuese un director de orquesta que organiza rostros. Andrés repasó los sellos, descartó papeles rotos y puso los más relevantes en un sobre que cerró con cuidado. No era todavía una carpeta legal, era una caja de seguridad humana, la clase de acción que preserva la memoria para cuando haya que mostrarla ante otros. El movimiento les dio tiempo para hablar. Hablaron de la vida que habían perdido, de lo que podría venir, de la escuela para Lucía y de los juguetes que Mateo echaba de menos. Hubo risas pequeñas, como las que asoman en medio de una tormenta, y silencios más largos que pidieron permiso para existir. En uno de esos silencios, Andrés contó a los niños una historia que les había contado su mujer, que la tierra guarda las voces de quienes la han cuidado, y que a veces esas voces vuelven para ayudar. No habló de milagros, habló de memoria, de responsabilidad y de que muchas cosas dependen de quienes tienen el valor de actuar. En la tarde, esa tarde que quedó como un interludio donde se podían pensar estrategias sin necesidad de escribirlas en papel, Andrés decidió que era momento de bajar al pueblo. Necesitaba hablar con alguien que conociera archivos, un notario quizás, o un hombre mayor que recordara nombres. Salió con el sobre sujeto contra su pecho, con la necesidad de transformar la intuición en acción concreta. El pueblo estaba a pocas leguas, un conjunto de casas que se amontonaban como si hubiesen sido hechas para protegerse del viento. Allí encontró a la señora Elena, que regentaba la tienda de la esquina, y a quien todos llamaban por su nombre como si fuera un registro viviente. Elena recordaba a don Augusto, lo había servido a la mesa muchas tardes, y sabía, por conversaciones de sobremesa, que el hombre había sido un protector de la sierra. Ella apuntó a un expediente que, según decía, había visto hace años en manos del antiguo notario. Si quieres, pregunta por Méndez. Es un abogado en la ciudad que tiene expedientes de esos. Lo vi firmando papeles para Augusto cuando aún podía arrastrar la pluma. El nombre del licenciado Méndez sonará en la cabeza de Andrés como una campana que podría guiarlo a puerto. No exageraba la posibilidad de justicia con aquel nombre, pero al menos era un inicio. Volvió a la cabaña con la sensación de que el mapa que tenía en la cabeza empezaba a tomar calle. Esa noche, mientras la lluvia daba tregua y la montaña respiraba con la calma de quien sabe guardar secretos, Andrés volvió al baúl y abrió otra carta. Era una misiva dirigida a aquel que un día regrese, y en una línea, con la humanidad de quien se sabe vulnerable, don Augusto confesaba: si alguna persona reclama la tierra y no puede acreditar su derecho, acudid al registro. Si hay dudas, buscad testigos y, sobre todo, no dejéis que la codicia borre la verdad. La frase, sencilla, le dio a Andrés algo tan práctico como una consigna: registrar, mostrar, buscar testigos. La madrugada siguiente trajo un viento más frío y la sensación de que el tiempo no respetaba esperas humanas. Andrés pasó horas examinando el contenido del baúl como quien desarma un mecanismo para entender su funcionamiento. Cada foto, cada firma, cada sello, era una pieza del rompecabezas que podía, tal vez, revertir su destino. Había una lista de nombres al final del diario. Algunos eran apellidos conocidos en el pueblo, otros pertenecían a gente que ya había muerto. Los nombres podían servir para reconstruir una red de testimonios. Andrés empezó a trazar un plan con la paciencia de quien sabe que una estrategia no se improvisa, sino que se teje. Lucía sugería que escribieran a quien fuese candidato a reclamar. Si hay un heredero, quizá esté cerca, dijo con esa ingenuidad que es a la vez claridad. Mateo, por su parte, dibujó en la mesa la cabaña con un sol que surgía detrás de ella, como si dibujar la esperanza la hiciera más posible. En medio de la tarea, hubo un momento en que Andrés sintió miedo. No por el posible procedimiento legal, eso era solo una parte, sino por la posibilidad de que el baúl atrajera atención indeseada. Vargas no era un hombre que tolerara obstáculos. Había maneras más rápidas de borrar pruebas que las leyes. Esa idea, paralela a la de buscar justicia,
Abrió un hueco en la noche que ni la linterna iluminaba del todo. Cerró el baúl con una determinación que sonó a promesa. Guardó el sobre con los papeles más importantes dentro de su chaqueta y generó una nueva costumbre. Cada vez que cerraba la puerta, miraba hacia el camino que llevaba al pueblo esperando señales. No sabía si la vigilancia sería inmediata. Solo sospechaba que su decisión de no negociar más con la expulsión terminaría por llamar la atención. El día que decidió bajar otra vez al pueblo para buscar al licenciado Méndez, la montaña amaneció con una claridad que rompía la neblina. Andrés caminó con pasos largos, dispuesto a sumar el apoyo que la legalidad podía ofrecerle. Los niños se quedaron en la cabaña con la promesa de que volvería pronto. Lucía, con la marcada madurez de quien ahora debía cuidar de Mateo, le entregó a Andrés una pequeña libreta donde apuntaría nombres y direcciones. Fue un gesto que quiso decir, no te rindas. En el camino de regreso al pueblo, se encontró con don Raúl, un hombre que había trabajado en la administración municipal y que al verlo se quedó mirándolo con la forma que tiene la experiencia de reconcentrar tiempo. Vargas está expandiendo la urbanización, dijo don Raúl en voz baja. Se ha comprado a varios en la zona. Tienes que tener cuidado, muchacho. ¿Sabes si hay documentos que protejan estas tierras?, preguntó Andrés. Don Raúl miró hacia la sierra, a la cabaña que ya se percibía como una mancha en el verde. Hay historias, respondió, y en las historias hay caminos, pero la gente es torpe para recordar, y los papeles cuentan si se les dejan contar. Esa tarde Andrés rompió la idea de que la legalidad se movería con la velocidad de la urgencia. Tuvo que aceptar que había tramos de paciencia y tramos de urgencia. Supuso que el puente entre ambos se encontraba en la perseverancia. Volvió a la cabaña con la lista de nombres que podría contactar y con la certeza de que la ciudad no les iba a ofrecer misericordia sin su esfuerzo. Cuando atardecía, la puerta de la cabaña se abrió y Lucía apareció con un trozo de pan. Sus ojos estaban enrojecidos por la fatiga. Mateo llevaba una flor marchita que había salvado bajo la almohada. Andrés le enseñó la dirección de Méndez y le mostró la hoja con el sello anciano. Lucía lo leyó en voz baja, con el mismo respeto con que se leen las historias sagradas. Por la noche, mientras Ángel, el perro que había encontrado Mateo en una fotografía, seguía siendo solo una sombra en la foto y no un guardián real, Andrés pensó en lo que haría cuando el abogado revisara los papeles. No prometió certezas, solo se permitió soñar con que quizá aquello bastase para contener a Vargas. No era una fe ciega, sino una apuesta a la posibilidad de mostrarle a alguien que la verdad podía ser puesta ante una oficina, un sello, unas firmas. Era una apuesta a la arquitectura de la ley, tenue pero concreta. A la mañana siguiente, antes de salir hacia la ciudad, Andrés leyó en voz alta un fragmento del diario que había encontrado bajo el baúl, una entrada breve que parecía destinada a apretar un botón en la garganta. 20 de octubre de 1970. Si alguna vez la codicia toca estas puertas, que los árboles recuerden quién plantó primero. Que quede constancia. Yo dejo mi nombre, mis sellos y lo que pueda legar. Si no existe heredero conocido, que la tierra sirva a quien la defienda. La lectura quedó flotando como una consigna. Andrés cerró el cuaderno y miró a sus hijos. Hubo en su mirada la antigua firmeza de quien asume que la vida no perdona la tibieza. Salió de la cabaña con la mochila al hombro y la determinación de tocar puertas, hablar con el licenciado Méndez y, si hacía falta, recorrer registros. No sabía cuánto tiempo tomaría. Sabía, en cambio, que cada paso que diera sumaría para construir una defensa posible. No todo dependería de un papel o de un hombre, también dependería de la memoria de la gente y de la claridad del testimonio. Al bajar por el sendero, se dio vuelta una vez, como quien mira por última vez un retrato. La cabaña estaba allí, pequeña y digna, con su techo oscuro y sus ventanas sucias que, sin embargo, sostenían una promesa latente. Andrés no veía el final de esa promesa, apenas veía la primera hilera de acciones. Caminó hacia la carretera con la sensación de que la montaña lo observaba en silencio. Un cuaderno cerrado bajo la chaqueta, 2 niños que esperaban, y un nombre, Augusto, que empezaba a ser una clave. En su bolsillo, el sobre con los sellos parecía un peso habitable, ni muy grande ni insignificante. El pueblo se acercaba,
con su ruido habitual de lecturas, de tiendas y de gente que, como él, llevaba historias en los bolsillos. Todavía no sabía que al cruzar la plaza, alguien lo estaba mirando desde la sombra de la columna, ni que en la ciudad la noticia de su desalojo empezaba a correr como un ruido lento que le ponía ya un nombre a su desgracia: la familia que se fue a la sierra. No sospechaba que la paciencia que debía tener iba a ser puesta a prueba por estrategias más veloces y peligrosas de las que su boceto de abogado había previsto. Volvió a la cabaña al anochecer con una dirección: el despacho de Méndez. No había firmado nada todavía, pero la puerta ya se le abría como una posibilidad. Lucía limpió las tazas. Mateo colocó las fotografías en la mesa como si presentara un museo en miniatura. El cuaderno, el baúl y la chimenea apagada formaban un conjunto sagrado y frágil. Esa noche, mientras la familia dormía con la respiración en compás, Andrés sacó el sobre con la palabra fideicomiso otra vez. Lo volvió a leer, a sentir la textura del papel, a notar el sello como si fuera una promesa de alguien que, aún ausente, hablaba desde el pasado. No prometía salvación. Prometía, en todo caso, la oportunidad de que la región fuera defendida por quien tuviera la voluntad de hacerlo. Cuando el viento volvió a peinar la sierra, Andrés supo que no bastaba con resguardar papeles. Sabía que debía movilizar a la gente, buscar testigos, acudir a las oficinas, y en ese camino no habría garantías inmediatas. Sabía también que si Vargas era el hombre que creía, la respuesta del otro lado sería rápida y agresiva. Y sin embargo, en ese mismo reconocimiento, en ese doblez entre miedo y resolución, empezó a germinar una esperanza que no era mágica. Era trabajo humano, persistencia y la alianza con quienes no permitirían que la codicia borrara la memoria de una vida. Al cerrar la puerta de la cabaña, dejó la linterna sobre la mesa y posó la mano sobre la tapa del baúl. No cerró la tapa por completo, lo dejó entreabierto, como quien no quiere perder la certeza de que aquello que había encontrado podía aún ser recuperado, estudiado y mostrado. Afuera, la noche se levantó como un manto oscuro. Adentro, la luz cobraba batallas pequeñas, pero firmes. La mañana siguiente prometía decisiones. Andrés la esperaba con la mochila lista, los sellos en el bolsillo, y la determinación de quien, habiendo perdido una casa, decide que no va a perder la dignidad, ni la posibilidad de pelear. El camino hacia la ciudad sería largo, y la cabaña, esa casa olvidada, empezaba a funcionar como un imán que no solo protegería a sus hijos, sino que podía cambiar el destino de quienes la habitaran. Pero había una cosa que no imaginaba todavía, que en el baúl, entre cartas y fotos, había una línea, apenas una firma, que más tarde lograría cambiar el sentido de su propio nombre. La línea estaba allí, quieta, esperando ser leída con una luz que todavía no había llegado. Bajé la cuesta pensando que cada paso era una especie de promesa que uno hace con la ropa aún húmeda. Se promete no volver a acostarse sin tener al menos una posibilidad. No sé cuándo empecé a medir la vida por pequeñas esperanzas. Tal vez cuando supe que a veces un sello en un papel vale más que una promesa humana. Caminé hasta la carretera con el sobre pegado al pecho, y al entrar a la ciudad, el frío del asfalto me pegó como una verdad que no admite interpretación. Antes de entrar al despacho, me encontré con una mujer cargando cebollas en su delantal. Sus manos estaban curtidas, y su voz dijo sin mirar: «Cuida esas cosas, muchacho. En este pueblo las papeles se pierden rápido, y los nombres, más». Las palabras de la señora Elena me acompañaron en la sala de espera del licenciado Méndez. El despacho olía a periódico viejo y a café quemado. Había diplomas en la pared, uno inclinado, como si también la imagen quisiera respirar. Méndez apareció con el gesto de quien sabe que su trabajo se alimenta de pequeñas certezas y de muchas dudas. No parecía un hombre que se dejara impresionar por gritos, más bien por hechos. Le extendí el sobre con las manos temblando y sentí en su contacto una autoridad que a simple vista no tenía la habilidad de arreglar la urgencia de nadie, pero sí la paciencia de revisar. «Muéstrame todo», dijo sin dramatismo. «Nada se arregla con corazonadas».
Mientras Méndez examinaba fotos y sellos, yo conté la historia con la suciedad de mi voz. El desalojo, las 24 horas, la cabaña. Él escuchaba, en silencio, marcando fechas con un lápiz en un folio. Cuando llegó al cuaderno de cuero, abrió la portada con cuidado, como quien no quiere hacerle daño a una herida que aún respira. Hay papeles que pesan menos por su papel, y más por lo que evocan. Méndez lo sabía, y por eso alzó la vista con una mezcla de profesionalidad y algo parecido a sorpresa. «Hay algo aquí que merece más que el olfato de un abogado», dijo. «Esto tiene sellos, referencias y una mención explícita a un fideicomiso. No quiere decir que ya sea tuya la tierra, pero hay un trazado, y eso nos da dónde empezar». Le expliqué que la cabaña había servido de refugio y que en el baúl había algo más, una carta con un nombre que no habíamos mirado con atención hasta entonces. Se lo dije como quien no quiere creer que lo que encontró la cabaña fuera una llave con nombre propio. Méndez frunció el ceño, pidió que le entregara la carta, y cuando leyó la línea donde aparecía el nombre, Tomás Augusto Mendoza, dejó la pluma y se quedó unos segundos en silencio. «Si esto fuera lo que parece», murmuró, «no es solo un documento, es una designación. Necesitamos verificar. Registro, notaría, testigos y tiempo. ¿Tienes a alguien que pueda quedarse en la cabaña y proteger lo que hay allí?» Volví a la idea del pueblo, de los nombres que había apuntado Lucía. Elena, don Raúl y otros que, en un mapa de memoria, podían testimoniar la relación de don Augusto con esta tierra. Méndez llamó a su secretaria, pidió un café y me miró con la seriedad de quien mide riesgos y oportunidades. No habló de milagros, habló de pasos. Salí del despacho con direcciones, una promesa de ayuda por parte del licenciado y la sensación de que por primera vez desde que nos arrojaron de la casa había un plan que no dependía solo de mis piernas. De regreso al pueblo pasé por la plaza. Los niños jugaban en un charco, alguien vendía pan al sol y en el banco la gente hablaba bajito. Había algo de la vida que seguía intacto y me aferré a eso como quien se agarra de una soga en el agua. Cuando llegué a la cabaña, la encontré con la puerta entreabierta. No pensé que me fuera a asustar ver el lugar intacto. Pensé que el viento habría hecho su inspección. Entré y al encender la linterna, vi que el baúl seguía allí, con la cinta medio suelta. Me sentí aliviado, y más aún cuando encontré a Lucía limpiando las ventanas con una dedicación que no parecía de una niña de su edad, sino de alguien que había aprendido a sostener a la familia con actos pequeños. «¿Viniste con el abogado?», dijo sin exagerar. «¿Trajiste las noticias?». «Traté de traerlas», respondí. Me dio instrucciones. Dijo que hiciéramos dos cosas: proteger los papeles y buscar testigos. La tarde fue una maquinaria de pequeños oficios. Cerramos las ventanas con tablas. Escondimos el baúl dentro de un doble fondo que inventamos con tablas sueltas. Y Mateo, convencido de que aquello era una misión, dibujó un mapa con cruces que, para él, era un mapa del tesoro. Antes de anochecer sentí que la cabaña había recuperado su condición de lugar defendible, no porque hubiese paredes nuevas, sino porque en su interior había voces que no estaban dispuestas a callarse. A la noche, cuando el cansancio se mezclaba con la ansiedad, hubo un ruido afuera. Primero pensé en un animal, después entendí que eran pasos humanos, y luego, por el olor que llegó hasta nosotros, que era algo peor: gasolina. Me asomé y vi luces que brincaban como ojos. Eran hombres con linternas, y a su lado un vehículo que no prometía buenas intenciones. Uno de ellos dejó un bidón en el suelo, y el sonido metálico se sintió en el pecho. La manera en que se movían no era la de ladrones que buscan con afán, era la de quienes saben lo que van a hacer y no dudan. «Vargas no tiene paciencia», susurró Lucía, como si hubiese leído en mi mirada lo que la noche anunciaba. Regresé a la mesa, cerré el baúl con la llave que habíamos encontrado y puse encima una lámpara y unas tablas por si había que simular un techo quebrado. Pedí a los niños que se quedaran quietos, que no hicieran ruido. Yo tomé la linterna y salí a la puerta con la intención de hablar, de presentarme, de usar la posibilidad de la palabra como primera defensa. A veces, la torpeza de alguien que intenta negociar puede bastar para que quien ha venido a hacer daño se detenga. No fue el caso. Los hombres hablaron a la distancia.
uno dijo algo que sonó como orden, y otro soltó una risa seca. Vi cómo el aire se impregnaba del olor a combustible. Vi la sombra de la cerilla acercarse. En ese momento, cuando la noche tenía el gesto de quien se dispone a anotar una tragedia, una figura emergió entre los árboles con la lentitud de quien no desea sorpresa, pero no se arredra ante el peligro. Venía un hombre con uniforme de guardabosques. Su chaqueta olía a tierra húmeda, y su rostro tenía la parsimonia de quien trabaja con ritmos largos. Lo primero que noté fue su manera de caminar, sin estridencias, pero con la determinación de quien no suele sorprenderse ante la codicia humana. Se acercó, y al ver el bidón y las cerillas, dijo con voz firme: ¿Qué creen que hacen? Uno de los hombres respondió con una voz que intentó sonar más grande de lo que era. Empezaron a empujar, hubo una tensión breve, y luego el olor a gasolina se transformó en ruido. La cerilla cayó cerca del umbral, y el fuego lamió las tablas. Un grito de miedo cortó el aire. Una de las mujeres que acompañaba a los hombres intentó apagarlo con una manta, pero el incendio tomó con rapidez que sorprendió. El guardabosques actuó, no con violencia descontrolada, sino cortando la escena con la experiencia de quien conoce el bosque y sus maneras de arder. Echó arena, tiró un cubo de agua de un arroyo cercano, y con ayuda de algún vecino que salió con un cubo de barro, lograron contener la humareda. La cabaña gruñó, pero no murió. Los atacantes, viendo que su plan había fallado, se dispersaron en el bosque como loros asustados. Quedó en el aire un silencio pesado, y en el suelo el rastro de quien había querido borrar pruebas con fuego. Cuando se encendió la linterna y el guardabosques entró en la estancia, su mirada se posó en el baúl. Lo hizo sin estruendo, fue una mirada que parecía reconocer algo más que objetos. Se acercó, abrió las tapas con cuidado, y sus manos temblaron apenas, como si las fotos fuesen Biblias de una historia que él llevaba dentro sin saber hasta ese momento por qué. Una de las fotografías, la de un niño pequeño sujetando la mano de un hombre de ojos claros, lo detuvo. El guardabosques exhaló una sola palabra que quedó flotando en el cuarto. Augusto. Nos miró luego a nosotros y yo sentí que el nombre tiraba de una tela que llevaba años enrollada dentro de su pecho. Me llamo Tomás, dijo al fin. Tomás Augusto Mendoza. La frase cayó como una piedra. Era la confirmación de algo que hasta entonces solo los papeles insinuaban. Tomás se quitó la gorra y allí, en el gesto de la cabeza descubierta, se mostró un hombre que había vivido sus propios rastros y que ahora, al encontrar las fotos y las cartas, sentía que la infancia le devolvía una voz olvidada. Cuando era chico, me dieron una foto en un asilo. Contó con voz baja. Tenía un tipo con un sombrero y el nombre Augusto al dorso. Siempre tuve ese nombre en la garganta. Me fui al monte para aprender a cuidarlo. No era un plan pensado para reclamar nada. Era cuidar. Hasta hoy. No necesito más explicaciones. La idea de que un guardabosques que había adoptado la vida del monte fuera el heredero parecía encajar con una lógica elemental. Don Augusto había pensado en quien cuidara la tierra, no en quien la convirtiera en negocio. Tomás miró la carta con el sello y sin solemne teatralidad dijo: Si esto es lo que parece, entonces hay que asegurarlo. Yo puedo testificar. Y además, conozco a gente que recuerda a Augusto. La presencia de Tomás cambió la temperatura de la noche. Lucía dejó escapar una bocanada que era mezcla de alivio y sorpresa. Los adultos a veces creen que las soluciones son lógicas y lineales. La vida no. La vida pone nombres donde menos se espera. Tomás no reclamó la tierra con furia, ni habló con la arrogancia de quien busca un título. Habló con la serenidad de quien apenas reconoce que algo suyo exige ser escuchado. Al amanecer, tras una noche en vela en la que se organizó la defensa de lo que quedaba, Tomás se sentó a la mesa con nosotros, mientras yo relataba, con la concisión que da el sueño que falta, los pasos dados en la ciudad. Le di al guardabosques el número de teléfono del licenciado Méndez y le expliqué lo que el abogado buscaba verificar. Tomás me escuchó sin interrumpir, como quien anota nombres en un cuaderno invisible.
Cuando me preguntó por Vargas, la expresión en su rostro se endureció. Si ese hombre juega sucio, tiene que pagarlo la ley, dijo. Yo no quiero venganza, quiero que la tierra deje de temblar por gente como él. Con Tomás en el pueblo, las cosas tomaron otro cauce. Méndez vino al día siguiente con una carpeta de papeles y una actitud de quien había consultado oficinas y había conseguido un número telefónico que abría puertas. Explicó, con la voz mesurada de quien sabe que no hay certezas rápidas, que los documentos del baúl eran elementos sólidos para iniciar una petición de medida cautelar, detener cualquier obra, preservar pruebas y solicitar una investigación sobre la presunta falsificación de títulos. No dijo que sería fácil, dijo que era posible. Necesitamos que testigos declaren, afirmó Méndez. Los nombres que tienen aquí pueden ayudarnos, don Raúl, la señora Elena, algunos vecinos que recuerden el mapa de don Augusto. Y necesitamos que el juez vea riesgo de daño irreparable. La cabaña fue atacada. Eso facilita que pidamos protección inmediata. Méndez consiguió una reunión con la detective Silva gracias a un contacto, y en menos de 24 horas, la detective llegó a la cabaña con una mezcla de profesionalidad y un gesto que no ocultaba la gravedad que a ella le imponían los incendios intencionales. Silva miró los sellos, las fotos, las tablas chamuscadas, tomó notas, pidió que nadie moviera el baúl y, sin formular promesas, dijo que abriría una línea de investigación por intento de destrucción de prueba y por intimidación. Mientras las ruedas de la ley empezaban a girar, lentas, a veces irritantes, pero girando, en el pueblo las cosas se movieron con otro ritmo. El rumor del intento de incendio convocó a la gente. Don Raúl llegó apoyado en su bastón con la memoria de la administración municipal como un archive viva en la cabeza. Elena trajo galletas y testimonio. La señora del horno traía café y más historias. Muchos se acercaron no por legalismo, sino por espíritu comunitario. Habían visto a Vargas comprar cerdas en parcelas, ofrecer billetes en silencio, prometer asfalto e ignorar el barro que convivía con la vida de quienes vivían allí. La cabaña, de pronto, se convirtió en un punto de encuentro. La investigación no fue una película donde en 20 minutos todo se resuelve. Hubo tardes largas en archivos polvorientos, con Méndez inclinado sobre legajos y yo yendo y viniendo con nombres en un bolsillo. La detective Silva habló con el funcionario del registro de la propiedad, quien consultó un legajo sellado que, con letra antigua, aludía a la existencia de un fideicomiso creado por don Augusto. No voy a relatar procedimientos técnicos. La verdad es que fueron llamadas, firmas, solicitudes, testimonios y papeleo. Pero dentro de ese laberinto de pasos hubo momentos que me parecieron claros. Un acta con la firma del notario antiguo, la voz de una anciana que recordó ver a Augusto recitar su nombre, la referencia a una parcela numerada que coincidía con la ubicación de la casa. Vargas, por su parte, no permaneció inmóvil. Al contrario, sintió el peligro y acudió a su caja de herramientas preferida, la intimidación. Envió a hombres a vigilar la cabaña y trató de comprar silencios. Habló con quienes podía sobornar, dio órdenes en oficinas donde su influencia era grande y movió dinero y presión. Es fácil imaginar que alguien con recursos no se conforma con la ley cuando la ley parece lenta. Es por eso que la valentía de un pueblo conservador es más efectiva que la soledad de quien pelea sin aliados. Hubo un día que me pareció la imagen de la tensión acumulada. Vargas apareció en la entrada del pueblo con traje nuevo y una sonrisa calculada. Al verlo, la gente lo señaló con la mirada, y en algunos brotó la rabia contenida. No hubo enfrentamientos físicos, hubo palabras duras y un intento de soborno que fue rechazado. Vargas, en su arrogancia, pensó que la compra abarcaba también la voluntad de la gente. No, el pueblo habló, y el pueblo decidió no vender su voz. Con el correr de las semanas, la detective Silva consiguió indicios suficientes para requerir una orden de protección para la parcela y una medida cautelar que ordenaba el cese de cualquier obra hasta que se verificara la procedencia de los títulos. No fue un victoria final, sino una defensa temporal, pero nos permitió respirar. Vargas reaccionó como quien se ve frenado por un dedo legal. Amenazó con recursos, con demandas, con la velocidad de su dinero. La pelea iba a ser larga.
En paralelo, Méndez hizo una gestión que cambió las cartas del juego. Contactó al registro de la propiedad, donde, en una caja cerrada con el polvo y la letra de un tiempo anterior, encontró una anotación que confirmaba la existencia del documento fiduciario que don Augusto había firmado. No voy a entrar en tecnicismos, pero hubo una rúbrica y un sello que, cuidadosamente presentado ante el juez, dio soporte a la petición de protección de la tierra. Lo que parecía frágil se fue volviendo sólido. Mientras todo esto sucedía, Tomás se convirtió en un puente inesperado entre la cabaña y el bosque, no solo porque conocía senderos y corrientes, sino porque su testimonio aportó una honestidad que no se compra. Contó historias de infancia que coincidían con la vieja foto, trayendo a la mesa la posibilidad de un vínculo real entre su persona y don Augusto. Sus manos, ásperas por el trabajo en el monte, sostuvieron el baúl con el respeto de quien entiende que en los papeles hay vidas enteras. Cuando declaró en el pueblo, lo hizo con la voz de quien no busca gloria, buscaba verdad. El juez, tras revisar las pruebas y escuchar a las partes, dictó una orden de cese de obras y medidas cautelares sobre la parcela. También autorizó la preservación de las evidencias halladas en la cabaña. Más que un triunfo, fue un respiro. Y cuando la orden llegó al pueblo, la gente la celebró con mesura. Sabían que lo siguiente sería un largo proceso, pero celebrar era necesario. Celebraban porque por un hilo, por un documento, por la solidaridad, la parte más frágil había conseguido no ser borrada. El proceso, sin embargo, no fue limpio de tensión. Vargas intentó seguir su estrategia, intimidar, presionar y en los intersticios de la ley buscar una grieta. Sin embargo, la detective Silva encontró indicios de irregularidades en algunos títulos que el empresario utilizaba para justificar las ventas, fechas que no cuadraban, firmas que parecían repetidas. No quiero decir que se tratara de un acto jurídico de suspensión automática. Fue la suma de testimonios, papeles y la atención de la Fiscalía en lo que permitió que un conjunto más grande de denuncias se articulara. Aún así, esto no ocurrió de la noche a la mañana. En la audiencia donde se analizaron las medidas, Vargas compareció con su habitual sonrisa agria. Intentó minimizar lo ocurrido, habló de inversiones y de desarrollo, y trató de contraponer la ley al sentimentalismo. Frente a él, tuvimos a don Raúl y a la señora Elena, cuyas voces no eran tesoros jurídicos, pero sí piezas de memoria colegiada. Relataron cómo la comunidad conocía a Augusto, cómo la cabaña había sido un punto de encuentro y cómo la llegada de Vargas a la zona había cambiado los ritmos. Las historias de la gente, en ese momento, jugaron un papel que no se ve en boletines legales, pero que pesa en los juzgados, el peso de la verdad común. La investigación por el intento de incendio y por la supuesta falsificación dio fruto cuando la detective Silva, con los testimonios y las pruebas gráficas de las huellas encontradas en la noche del ataque, reportó que algunos de los hombres que habían intentado prender fuego tenían vínculos con la empresa de Vargas. Hubo entonces una orden de detención por los indicios de que se había querido destruir pruebas y por la intimidación. No fue un acto de justicia plena, pero fue un acto de la ley en movimiento. Un par de hombres arrestados, órdenes de comparecencia y la sensación de que el dinero no podía simplemente comprar el silencio. La detención de algunos subordinados y la presión pública obligaron a Vargas a replegarse por un tiempo. Él movía sus fichas en oficinas altas, trataba de apelar, pero la comunidad ya se había organizado. En una reunión en la plaza, la gente decidió crear una comisión de vigilancia y de apoyo a las familias perjudicadas. Entre ellos estaban carpinteros dispuestos a restaurar la cabaña, maestros listos para ayudar con la escuela de Lucía, y gente con camionetas que ofrecían trabajo para quienes lo necesitaran. La solidaridad, cuando existe, es un trabajo lento y preciso. No resuelve de golpe, pero sostiene. Y Tomás, con su voz de guardabosques, propuso algo que sonaba a buen sentido, que quienes defendieran la tierra no la convirtieran en una propiedad cerrada, sino en un proyecto de conservación. Su idea no era regalar títulos, sino poner la tierra en una lógica donde el bosque tuviera protección y las comunidades cercanas pudieran beneficiarse de su cuidado. Para Tomás, la figura del heredero tenía sentido si se transformaba en aceptación de responsabilidad. No era generosidad grandilocuente, era coherencia. Hubo un día decisivo en el que la suma de pequeños actos se conjugó en algo mayor. Ante el juez, con las pruebas presentadas por Méndez y las declaraciones de testigos, se dictó una medida que protegía la integridad de la parcela y ordenaba una investigación más amplia sobre las prácticas inmobiliarias de Vargas. La detective Silva aportó pruebas de la tentativa de incendio y de la organización que había detrás de las presiones.
La sentencia cautelar no resolvía la propiedad final, pero ponía un freno efectivo a las intenciones de cambiar la faz del lugar a través de maniobras ilegales. En paralelo, y como consecuencia de la presión mediática local y de las denuncias, hubo interrogatorios y diligencias que dejaron a Vargas en una posición incómoda. No estoy diciendo que todo haya convergido en una noche. Fue una sucesión de llamados, inspecciones y de la suma del coraje de muchos. Sí puedo decir que en una mañana fría, su vehículo fue requisado y él fue citado por la fiscalía a dar cuenta de los títulos que sostenía. El gesto de verlo en la puerta de la fiscalía, sin su sonrisa habitual, fue una pequeña victoria para quienes habíamos estado al borde del abismo. Lo que siguió fue un proceso de validación, firmas cotejadas, papeles escaneados, testigos llamados a declarar. En ese proceso, la carta dirigida a Tomás Augusto Mendoza y las notas del diario que hablaban de una reserva para descendientes o legatarios designados tomaron un valor crucial. Méndez presentó ante las autoridades el conjunto de documentos del Maúl, el registro del notario antiguo y los testimonios de vecinos que recordaban a don Augusto. Todo ello fue suficiente para demostrar que la intención original del legado no era el lucro, sino la protección. Hubo una jornada en la que, con la calma que da a la legalidad y la solemnidad de un notario, Tomás declaró su condición de heredero y pidió que se considerara la voluntad de don Augusto, que la tierra fuera defendida, que no pasara a manos de desarrolladores sin escrúpulos, y que quienes habían vivido allí y la habían cuidado no quedaran expulsados. No pedía tronos ni coronas, solo pedía justicia. Para muchos de nosotros fue una sorpresa comprender que el heredero no quería la tierra para sí en lo absoluto, quería que se utilizara para algo mayor. Cuando la sentencia finalizó en términos prácticos, Tomás hizo algo que me sorprendió menos de lo que esperaba. Renunció a parte de sus derechos en favor de Andrés. Lo dijo con la serenidad de quien no busca aplaudirse, que la casa donde vivieron generaciones necesitaba permanecer con quienes la habían hecho hogar. No se trataba de meras palabras. Acompañado por el licenciado Méndez y por la detective Silva, se firmó un acuerdo que reconocía la legítima posesión de Andrés sobre la parcela de la casa, bajo la condición de preservación y respeto al fideicomiso que protegía el resto de las hectáreas para fines de conservación. Tomás cedió con trozos de papel y con un gesto público. Prefirió que la familia que había sufrido el desalojo pudiera reconstruir su vida. Fue una decisión que selló la idea de redención sin heroísmo épico. Una persona con un título legal que renuncia a parte de su derecho para reparar una injusticia. No fue un sacrificio maravilloso. Fue una decisión consciente y serena, que hablaba de lo que Tomás había aprendido en sus años de bosque, que la propiedad solo tiene sentido cuando protege lo que no tiene voz. La restauración de la cabaña fue una de esas secuencias que hacen del trabajo una oración con manos. Carpinteros reparando el techo, mujeres del pueblo enseñando a Lucía a coser cortinas, hombres limpiando el barro de los dinteles, Mateo trayendo piedras pequeñitas que él decía que debían servir de escalón al futuro. Hubo tinte nuevo que no ocultó las marcas del tiempo, sino que las dignificó. Hubo una placa que nadie parecía querer colgar, pero que terminó en la pared. Cabaña Don Augusto, museo y centro de conservación. No era un monumento ostentoso, era una señal de lo que la comunidad quería recordar. La cabaña recuperó su condición de refugio, pero con añadidos modernos. Un pequeño espacio para visitantes, un panel con fotografías antiguas y el cuaderno de cuero en una vitrina, con una nota del licenciado Méndez que explicaba el proceso de su preservación. La ceremonia de reapertura fue sencilla y llena de miradas húmedas. Andrés habló con la voz quebrada por la emoción y la prudencia. Tomás y él se dieron la mano en público, sin grandes gestos, como quienes sellan un pacto no con jerarquía, sino con reconocimiento. El proyecto de conservación tomó cuerpo en varias direcciones. Tomás, en su papel de guardabosques y ahora también como custodio moral del legado de Augusto, trabajó con la comunidad para establecer rutas de vigilancia, talleres educativos sobre la fauna local y un programa para incorporar a jóvenes en tareas de cuidado del monte. Andrés, por su parte, recibió la pequeña parcela donde estaba la casa y un compromiso de acompañamiento. La comunidad colaboraría para que su familia tuviera acceso a recursos, y el pacto con el fideicomiso aseguraba que la vida en el monte no se vería interrumpida por una lógica de lucro. No todas las heridas sanaron de la noche a la mañana. Hubo deudas que se tuvieron que renegociar, y la vida económica de Andrés siguió siendo una ecuación a resolver.
Pero la dignidad, esa que no se compra con dinero, volvió a asentar sus raíces. Lucía pudo volver a la escuela, con libros prestados por la maestra. Mateo consiguió un lugar en un taller de carpintería, donde con paciencia y serrín en las manos empezaría a aprender un oficio. Para ellos, la cabaña dejó de ser la huida y pasó a ser un punto de partida. Hubo quienes decidieron plantar árboles alrededor de la parcela como un acto simbólico y real. Plantaron especies nativas y al cabo de unos meses se pudo ver cómo el verde se consolidaba. Los árboles no se plantaron para engalanar una foto, se plantaron para restituir algo que la codicia había querido borrar. Tomás organizó jornadas de plantación, donde los niños del pueblo aprendían que cada plantón era una promesa que debía cuidarse. En las semanas siguientes a la resolución, Vargas fue objeto de investigaciones más amplias, no solo por lo ocurrido en nuestra cabaña, sino por una serie de prácticas que, bajo su gestión, levantaban dudas en otras comunidades. La justicia llevaba su tiempo, las calles no son tribunales expeditos. Sin embargo, la presión social y las evidencias acumuladas lo pusieron en posición incómoda. Hubo al final una acusación formal por fraude y por instigación a la destrucción de pruebas, en la que su nombre fue mencionado. No es mi tarea cantar venganza, solo digo que la comunidad respiró con la sensación de que la ley, a su ritmo, había empezado a hacer su curso. La vida volvió a sus latidos. A los 6 meses la cabaña ofrecía en la mañana el aroma de pan hecho por la señora Elena. Por la tarde se oían risas de niños que aprendían a reconocer aves. Por la noche la chimenea reunía gente que contaba historias de las montañas. Un año después, la placa en la pared llevaba una inscripción mínima: para quienes cuidan la memoria. Allí se celebraron cumpleaños, pequeñas ferias de productos locales y también clases para niños sobre cómo conservar el monte. La cabaña no fue el final de una historia, fue el comienzo de una forma de vivir más vinculada a lo que la tierra pide. De vez en cuando vería a Tomás caminando con su gorra, observando los árboles, conversando con Andrés sobre estrategias para evitar incendios o plagas. También lo veía jugando con Mateo, enseñándole a reconocer huellas y a medir la lluvia con una probeta improvisada. Lucía, con la seriedad de una joven que aprendió a sostener el mundo, participaba en reuniones vecinales y estudiaba con la luz para algún día ser maestra. La mirada de Andrés había recuperado la calma. No era la tranquilidad de quien ya no recuerda el miedo, era la de quien sabe que la vida puede volver a ponerse de pie, con trabajo y con aliados. En la plaza del pueblo se instaló un pequeño mural que contaba la historia de la cabaña, la llegada de Augusto, el legado, el desalojo, la huida y la restauración. No era un mural que juzgara con estridencia, era una narración en pintura que invitaba a recordar. La gente se tomaba fotos allí y los visitantes que venían a las rutas de conservación pasaban por la cabaña como quien visita un lugar que ha sido capaz de transformar el dolor en cuidado. Hubo un día, ya con otro verano, en que la detective Silva, el licenciado Méndez, Tomás y Andrés se sentaron en la mesa de la cabaña y brindaron con café. No fue un brindis por la justicia completa, fue por el trabajo compartido. Recordamos la noche del incendio, los papeles y la suerte que no fue milagro, sino la suma de insistencia, documentos y testigos. Hablamos de la fragilidad de la memoria y de la posibilidad de que una firma en un papel signifique también la responsabilidad de las próximas generaciones. Antes de marcharme aquella tarde, me quedé a solas en el porche. Miré las montañas y sentí una quietud que no es conformidad, sino reposo de quien ha hecho lo que debía. Pensé en don Augusto, en su decisión de poner en fideicomiso Ospierra, y entendí que hay personas que hablan para el futuro, y su voz tarda en resonar. Lo que aquel hombre hizo fue sembrar una cláusula de conciencia. Su escritura no fue solo un acto legal, fue una voluntad que pedía custodios. Ahora cuando paso por la cabaña y miro a los niños jugar bajo el alero, a las mujeres trayendo mermeladas para vender en la feria local y a los hombres que se hicieron carpinteros improvisados trabajando en la restauración, veo que la casa olvidada cambió a destinos. Andrés cuidó la parcela de la casa y sin querer convertirse en un dueño voraz, la abrió al pueblo. Tomás aceptó ser heredero con la humildad de quien no desea posesiones, sino sentido.
La comunidad aprendió que la defensa colectiva es más eficaz que la resignación individual. Cuando pienso en la ambulación de aquel desalojo, lo que más me queda es la imagen de unas manos pequeñas sosteniendo una fotografía manchada de barro. La vida se compone de gestos. Lavarse las manos después de trabajar, cuidar el pan de la mesa, plantar un árbol. Y a veces una firma en un papel, acompañada por las voces que la sostienen, alcanza para detener temporalmente la oscuridad que algunos intentaron imponer. Termino donde empecé, con la certeza de que no hay precisión de destino, sino el entretejido de decisiones humanas. No hubo milagros. Hubo papeles, testigos, la defensa de la comunidad y la decisión de alguien que pudo haber reclamado todo y prefirió reparar. No fue una historia de héroes grandilocuentes. Fue la historia de gente que se negó a ser borrada. La cabaña que nos refugió, esa casa olvidada, cambió destinos porque hubo quienes, con actos pequeños y nombres claros, se atrevieron a proteger lo que no debía desaparecer. Si esta historia te movió y crees en la fuerza de las comunidades para proteger su memoria, comenta abajo. ¿Qué harías tú para cuidar un legado familiar? Y si quieres seguir escuchando relatos que muestran la resistencia y la dignidad en la vida cotidiana, suscríbete para que podamos seguir contando estas historias juntos. La última vez que pasé por la cabaña, encontré a Lucía enseñando a Mateo a leer una carta vieja. Los dos se reían a medias, y en la mesa, el cuaderno de cuero esperaba como siempre, abierto a quien necesitara recordar que las tierras también guardan voces. Me fui con la sensación de que las cosas pueden arreglarse cuando la gente se compromete a sostener la verdad. Nunca olvidaré la mañana en que les dijeron 24 horas. Pero tampoco olvidaré la tarde en que la comunidad dijo, hasta aquí. Y con papeles, testigos y manos dispuestas, logró que una casa olvidada cambiara su destino.